Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos. Qué hermosas son las alabanzas llenas de Jesús, ¿verdad? Es impactante para el alma. Y debemos tener mucha gratitud a Dios que nos haya dado una iglesia centrada en su palabra, porque una iglesia centrada en la palabra es una iglesia centrada en Jesucristo. Y la vida de la iglesia es Jesucristo. Tengan la bondad de acompañarme en sus Biblias a esta preciosa carta que hemos cantado. Para las personas nuevas, desde hace un año aproximadamente estamos predicando expositiva y consecutivamente esta carta de Pablo a Timoteo, y eso es lo que estamos cantando. Hemos cantado la carta, vamos a leer la carta y vamos luego a exponer este pasaje de la carta. Les pido por favor, vamos a leer el verso 15 y vamos a hacerlo todos a una vez y vamos a leerlo 2 veces, despacio, a la 1, a las 2 y a las 3. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Dios de la palabra escrita, así nos hablas hoy, así nos diste la revelación especial por escrito. El universo nos habla de ti, pero no es suficiente para convencernos de nuestro pecado, de nuestra maldad, para que te conociéramos, viéramos tu justicia, santidad, pureza, bondad y demás perfecciones, y quisiste entonces hacerlo por escrito. Tu revelación especial para tu pueblo es la Biblia. Y hoy te pedimos humildemente, en especial por este texto que acabamos leído. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Espíritu Santo, fiel inspirador de la palabra, que guiaste a tu apóstol Pablo que escribiera estas profundas verdades que serían la muralla para la iglesia contra las falsas doctrinas, contra la apostasía y contra el mismo pecado, que quisiste recordarle por medio del apóstol Pablo al pastor Timoteo cuál era su obligación principal como pastor. En qué tenía él que fijar su mente, su corazón, su conciencia y todo su ser hasta que tú lo llamaras a tu presencia. Hoy somos nosotros, aquí esta pequeña iglesia local en Bello, quienes necesitamos concientizarnos de esta profunda y gran verdad que tú nos has dejado para el bien de la iglesia. Bendice pues, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al débil predicador, al insuficiente e incapaz expositor, y a todos aquellos a quienes has traído sedientos de aprender de ti, de conocerte más. Jesucristo bendito, date a conocer más a tu pueblo, por favor, a través de la predicación. En el nombre de Cristo, amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis amados hermanos. A manera de contexto, recordamos lo que vimos el domingo anterior, en el verso 14, el verso que antecede a estas palabras que hoy estaremos escudriñando. Y veíamos en ese versículo 14 la confirmación de un buen ministro. Recordamos las palabras de ese versículo: no descuides el don que hay en ti. Y aquí está la confirmación, la ordenación que nosotros conocemos, o la consagración de un hombre, la consagración de un pastor al servicio del reino de Dios, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. El domingo pasado nosotros presenciamos la confirmación de un pastor, la consagración de un pastor, y entendíamos que esto se da de manera especial porque en el contexto estaban dudando debido a la juventud del apóstol, de la juventud del pastor Timoteo, estaban dudando de que él fuera realmente un hombre ordenado, y decíamos que la forma en que el apóstol Pablo va a contrarrestar esas acusaciones y esa desconfianza. ¿Me ayudan con el retorno, por favor?
un poco. Estaba corrigiendo esto para evitar que se vinieran contra el pastor. Los falsos maestros, los apóstatas no querían sujetarse porque él era muy joven. La misma tradición grecorromana no veía bien que un jovencito estuviera dando órdenes. Eso penetró la iglesia. Eso afectó la vida de la iglesia. La iglesia ya estaba de por sí contaminada con todas las malas enseñanzas, las falsas doctrinas de los falsos profetas, como aprendimos en el capítulo 1. Y Pablo escribe para decirle a Timoteo, tú tranquilo, tú encárgate de lo tuyo. Tú encárgate de lo tuyo, que somos testigos de que tú sí fuiste un hombre ordenado. Que primero el Espíritu Santo te llamó, el Espíritu Santo te adornó con un don, con una virtud que es la enseñanza, pero ese don que fue interno fue confirmado externa y públicamente, como tiene que ser. Fue confirmado públicamente por medio de una profecía y luego por la imposición de las manos de un grupo de pastores. Pablo le dice entonces, no descuides el don que hay en ti. Ese don había sido el don de la enseñanza, la capacidad de ser pastor maestro de una iglesia. Y aprendimos la gran responsabilidad que tiene este don al ser un don específico, un don particular dado por el Espíritu Santo. Es un don inquietante para quien lo recibe. Es un don que quien lo recibe no puede quedarse sentado. Es un don que hace que el corazón hierva de deseos por predicar, por enseñar. Es un misterio, por difícil que sea, y decía el domingo, sí que lo es la enseñanza, pero por difícil que lo sea, el hombre que recibe este don, él quiere estar enseñando. Ese hombre vive para la enseñanza, él vive para predicar. Y mientras él no está de tiempo completo, él entonces durante la carrera de su vida, él va moldando su vida para que no hayan impedimentos en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Él va adornando su vida, que cuando pase al frente a predicar, su conciencia no le esté gritando como a los falsos maestros: hipócrita, 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 que predicas una cosa pero vives otra. Quien recibe este don realmente es que es un tesoro del cielo. Ese hombre ya solo vive para ejercitar ese don, solo vive para ponerlo por obra, solo vive para enseñar. Y él sacrifica pasatiempos, él sacrifica el sueño, él sacrifica sus otras actividades. Él va recortando cosas, y él es un hombre que se manifiesta. Pastor, ¿cuándo me va a dar la oportunidad? Pastor, ¿cuándo me toca predicar? ¿Cómo está la agenda? Pastor, tengo un mensajito preparado. Eso no hay que estarle rogando, eso no hay que estarle diciendo, no. El que hierve por ese don, él vive para ese don. Él vive para ese don. Timoteo podía, por las situaciones de la vida y de todo lo que estaba ocurriendo allí, estar descuidando, adormeciendo el don. Entonces el apóstol le dice: no lo descuides, ejercítalo, aviva el don que hay en ti, que te fue puesto, que te fue confirmado por las manos del presbiterio. Pero esto no es solo para Timoteo, esto es para toda clase de varón que ha sido llamado y adornado con el don de la enseñanza. Pero también aprendíamos que no solo los pastores y maestros reciben un don especial, que todo creyente recibe con el don de la salvación un don especial de servicio. Todo creyente fue sellado con el Espíritu Santo, y de inmediato se cumple la palabra. Cristo subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad, y ¿qué hizo? Repartió dones a los hombres en la iglesia para que la iglesia funcionara correctamente en la tierra. Cada creyente tiene un don especial, como dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Aprendíamos que el hombre intrínsecamente, él no tiene el don, él no puede hacerse un don, él no puede autocapacitarse para un servicio si Dios no se lo ha dado. Y por eso decía que hay muchos hombres en la iglesia que quieren predicar, pero se quedan con las ganas. ¿Por qué? Porque es que no son capaces. ¿Y por qué no son capaces? Porque es que no han recibido el don del Espíritu Santo. Pero toda la iglesia, todos los que estén aquí, verdaderos creyentes que están aquí, tienen un don de servicio.
Tienen un don de servicio. Juntamente con el don de la salvación, cada uno tiene un don para servir a los hermanos. Porque aunque somos muchos y de diversas culturas y todo lo demás, todos somos uno en Cristo, miembros de un mismo cuerpo y todos para servirnos los unos a los otros. Todos debemos operar ese don. Hoy veremos el verso 15. ¿Cuál es el tema principal de este verso? Es la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo a ocuparse con perseverancia intensiva en los deberes principales de su ministerio, con el propósito de que sus resultados fueran visibles y de provecho para todos los creyentes. El título que le he dado al mensaje es del mismo texto, es lo que dice el texto: el pastor, sus deberes y propósitos. Y el mismo pasaje nos ayuda con el bosquejo. Estos son de esos textos que se bosquejan solos. Se bosquejan solos. Este versículo nos habla de tres cosas. Nos habla primero del deber fundamental del pastor, 15a. Segundo, nos habla de la perseverancia del deber del pastor, 15b, y el propósito de los deberes del pastor. El verso se bosqueja solo realmente. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Una de las lecciones que nosotros hemos aprendido al estudiar la Biblia es que cuando Dios nos repite y nos repite y nos repite una misma cosa, es porque realmente Dios sabe que es demasiado importante para nosotros. Cuando ustedes encuentren la repetición y la repetición y la repetición en un texto, en un pasaje o en un capítulo, préstenle doble o triple atención de lo que hacen comúnmente con un pasaje de la Biblia. El Señor le repitió a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 3 al 5. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si no eres regenerado, tú te quedas sin cielo. O sea, no hay de otra. Si no crees en Cristo, si no crees en el Hijo de Dios, tú no serás regenerado, no serás salvo y te quedas sin cielo. Eso es una verdad de a puño. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. De cierto te digo. Y la sección que nos encontramos estudiando es de esas secciones donde Dios nos repite una y otra vez el mismo tema. ¿De qué tema hemos venido aprendiendo de manera especial desde el verso 6? ¿De qué tema hemos venido? ¿Quién lo tiene presente? ¿Cuál es el deber principal del pastor? Pablo se enfoca en el deber principal de Timoteo. ¿Cuál es? La enseñanza, claro, la enseñanza. Y nos ha repetido, o sea, nos ha, como decimos nosotros, bombardeado con este tema. Desde el verso 6 hemos repasado, ya venimos en el verso 15 estudiando el mismo tema, con diversas enseñanzas, porque el Espíritu es así de bueno, pero con diferentes aplicaciones, pero es el mismo tema. Es la importancia de que un pastor le dé la centralidad, de que fije su mente, su corazón y su vida en el ministerio para el cual Dios lo llamó. Y por eso el verso 6 le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Si esto enseñas. En el verso 11, esto manda y enseña. Verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuides el don que hay en ti. Y ya vimos por el contexto inmediato que es el don de la enseñanza. Verso 15, le ordena mantenerse perseverante, que estaremos viendo hoy en la enseñanza. Y en el verso 16, ¿qué le dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? El conjunto de enseñanzas que componen la fe cristiana. O sea, es del 6 al 16, el tema dominante del pasaje es la enseñanza como oficio fundamental de un pastor. La enseñanza como oficio fundamental de un pastor. ¿Y por qué tanta insistencia? A ver, ¿por qué tanto celo del apóstol Pablo en que Timoteo se ocupara,
que pusiera por entero, que no tuviera mayor ocupación que esta, la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, el contexto nos da la respuesta. La iglesia había sido poderosamente afectada negativamente por la enseñanza de los falsos maestros. O sea, había una contaminación teológica, doctrinal y espiritual, si se quiere, ya dentro de la iglesia. Ya los falsos maestros del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, verso 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ahí empieza a hablar cuál era la doctrina de esos hombres. Ellos se inventaban fábulas, genealogías, adornaban las genealogías, veían en los nombres del Antiguo Testamento cosas sorprendentes y ellos trataban de ilustrarlas para llamar la atención de la iglesia. Se apartaron a vanas palabrerías, a cuentos profanos de viejas. Esa era la enseñanza, un tris de evangelio y mucho humanismo. Un tris, ellos no habían borrado el evangelio, que ahí es donde se vuelve más peligrosa la doctrina de los apóstatas, que ellos públicamente no reniegan, no, del evangelio, ni de Cristo, ellos están en los púlpitos. ¿Y qué libro leen ellos? Ellos leen la Biblia, pero simplemente la leen, ellos no vuelven al texto. Ellos se enfocan en cualquier otra cantidad de cosas para entretener a su congregación y se cumple la palabra. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, allá ellos todos aplaudiendo y gritando lo que diga ese hombre. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el evangelio? Pero ahí están todos haciendo eso. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, de que te digan esas cosas que te alegren, que te hagan reír, se amontonarán maestros, falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad. Ese era el peligro que estaba ocurriendo en Éfeso. Entonces el celo de Pablo era que Timoteo, como un verdadero ministro de Cristo, sanara la iglesia, purificara la doctrina, purificara la teología, purificara los mensajes del púlpito, que volviera a llevar la sana doctrina a la iglesia para contrarrestar el efecto de la apostasía en la iglesia. No hay otro antídoto, no lo hay. No solo contra el pecado de la apostasía, que era el pecado de este capítulo, sino para cualquier otro pecado. La única forma de contrarrestar la mentira, ya lo he dicho, es la verdad de Dios, predicada fielmente, directamente. Si se quiere, muchas veces toca, literalmente. Muchos piensan, mis amados, que ser cristiano es dejar algunos pecados, bautizarse, coger una Biblia y asistir a una iglesia bíblica. Pero no, mis hermanos. Ser cristiano significa ser regenerado por el Espíritu Santo. Ser cristiano significa ser convertido de las tinieblas a la luz. Ser cristiano significa tener un encuentro real y verdadero con el Señor de la gloria, Jesucristo, donde humillado y postrado por tu miseria caes de rodillas a Él y le dices: Señor, sálvame porque me condeno. Sálvame, por favor. Me entrego a ti en alma, vida y corazón. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Y aún sin entender lo que dice, porque ni aún nosotros hoy podemos decir que la entendemos toda, que cómo va a ser así. Pero él empieza a leer la Biblia y empieza a ver a Cristo por toda parte. Y empieza a amarlo, 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 y a desear solo obedecerle y vivir para Él. Esas son marcas de una conversión. Se empieza a cumplir en él la palabra, la promesa de Dios. Él fue rescatado de sombras y tinieblas al reino admirable de la luz de Jesucristo. Él empieza a dar destellos. El que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y él vive en una guerra contra esas cosas viejas, anhelando las cosas nuevas, las que él va viendo en la palabra dadas por el Espíritu Santo. Empieza a hacer eso. Pero hay personas en las iglesias que se autoengañan a sí mismos, sin tener una regeneración, sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo.
Entonces viven pensando que son cristianos. Piensan que son cristianos. Y hasta leen la Biblia. Y hasta cantan y oran. Y algunos hasta predican en los púlpitos. Pero no han nacido de nuevo. Y de cierto dijo el Señor, el que no naciere de agua y el Espíritu no podrá ver el reino de Dios. No insista, no insista. Y ellos un día, o son como ciertas aves que por hermoso que sea el árbol, ellos viven de rama en rama, de iglesia en iglesia, criticando las iglesias. Nunca se paran ellos delante del espejo de la verdad y dicen, no, la mala no es la iglesia, el malo soy yo. Viven buscando iglesias que se acomoden a ellos, pero no buscan nunca acomodar su pecado a la cruz de Cristo. Y a esas personas es que Pablo les está hablando con esta profundidad en este texto. Cuidado con ser un apóstata creyendo que eres un creyente. Cuidado. La insistencia de todos estos textos que estamos leyendo es porque la apostasía, miren lo que dijo el Espíritu Santo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No, públicamente no dicen, yo no vuelvo a creer en... No, ellos no dicen eso. Están en las iglesias, caliente y calientecillas, pero no son creyentes. Y Dios les está dando y dando oportunidad en su paciencia y en su amor, para que el día de la resurrección o juicio final, Mateo 7, 22 y 23, no tengan que decir alarmados como aquellos al ver que van para el infierno pensando que iban al cielo. Entonces dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? En tu nombre hicimos, y entonces les declararé. No es que les declarará, no, es que el mismo Dios hecho hombre es el que está hablando. Y él mismo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vivieron toda la vida en una iglesia, toda la vida, leyeron la Biblia, pero nunca vieron a Cristo, sino que vieron su propia vanagloria a través de lo que quisieron ver, y se dedicaron a hacer cosas que claramente la Biblia nos dice que cesaron. La iglesia del Señor es una iglesia cesacionista. Ya cesaron esas cosas, profecías de pararse, de hacer milagros aquí y allá, eso ya cesó. Un tiempo especial, acontecimientos especiales con propósitos especiales, en unos hombres especiales. Así están. Y miren la sorpresa que se llevarán. Iglesias enteras en cabeza de sus líderes, falsos profetas. En el mismo contexto del día del juicio final, a estas personas que viven engañadas, que no han sido regeneradas y convertidas, en el mismo contexto, en el capítulo 25, 41 del mismo Evangelio de Mateo, el Señor dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí. Es que lo que quiere el apóstol Pablo acá en el texto que venimos estudiando nosotros hace ya varios meses del capítulo 1, donde hemos visto una cantidad de mensajes, es precisamente eso, es prevenirnos, es despertarnos, es que nosotros nos autoexaminemos si realmente estamos en la fe que salva. O sea, ¿por qué estás tú en la iglesia? Respóndete, ¿por qué estás en una iglesia? ¿Porque realmente te has entregado, porque sabes que depende de Cristo para ser salvo? Bueno, suena bien y es bíblico. Pero te pregunto, ¿cómo vienes tú a la iglesia? ¿Cuál fue tu semana? ¿Viviste toda la semana como si fueras del mundo? ¿Viviste alejado en mente, alma y corazón de la santidad, la pureza, la bondad, la misericordia, la compasión? ¿Cómo viviste la semana? Porque es que el enemigo sigue vivo, el diablo sigue operando a través de sus demonios.
No el diablo en sí contra cada uno porque nos volvería harinas. No. Dios no permite que sea el diablo en sí el que nos tiente a nosotros. Él tentó a Jesús solamente porque solo Jesús podía. Nosotros somos tentados por los demonios. ¿Cómo fue la semana tuya? Es que el pueblo de Dios es diferente, amada iglesia. El pueblo de Dios es distinto. No solo aquí 2 horas, no. 24/7, 365, todos los años que Dios nos tenga para vivir. Tú tienes que ser diferente si eres un verdadero cristiano. Si tu patria es el cielo, si tu naturaleza es celestial, tú vives suspirando por el cielo. Tú amas el cielo, tú deliras por el cielo. Todos estos pasajes que hemos visto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es para nosotros. Esto es para que nos evaluemos, nos revisemos si realmente estamos en la fe. No, la falsa piedad no es una cosa más que el pecado más grande de condenación. O eres piadoso o eres impío. O eres santo o eres un pecador inconverso. Tú no vives entre la santidad y el pecado. Nuestro pecado es un pecado remanente, es un pecado residual, que por el poder de la palabra, la gracia, el amor de Dios, el poder de la cruz, podemos mortificar y podemos vivir, no perfectamente, pero sí podemos vivir correctamente para la gloria de Cristo. Pablo sabía, aunque la apostasía era una realidad, había un antídoto para eso, y era dale y dale palabra a la iglesia. Pablo, ¿qué hago? Esto manda y enseña. Pablo, ¿qué hago para contrarrestar ya estas mentes, estos corazones? La misma iglesia ya están, no como que están recibiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Persiste en ello. Pablo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Desecha las fábulas de viejas y vanas palabrerías. Pablo, ¿qué hago? Sé ejemplo de piedad, que lo que enseñas afecte tanto tu vida que ellos lo vean. Pablo, pero es que ¿qué hago? Ocúpate en estas cosas. ¿Y cuáles fueron esas cosas? El capítulo 13 nos da la respuesta. Entre tanto que voy, la misma palabra, ocúpate. Entre tanto que voy, ocúpate. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo creo que Timoteo era con la cabeza pero grande. Él esperaba que algo por arte de magia, es que es el apóstol. Él nos va a decir algo y por arte de magia yo voy a purificar ya la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos la iglesia volvió a amar la sana doctrina. Los apóstatas se fueron, los otros se sometieron a disciplina y todo arreglado. No. Ahora le dice en el 14, en el 15, de nuevo, ocúpate, es la misma palabra. Ocúpate en estas cosas. Pablo sabía que a la palabra de Dios se le pone o se le quita algo y misteriosamente ya no salva a nadie. Ya no salva a nadie. Por eso su declaración contra los falsos maestros en Gálatas 1:6-9. Allí él concluye diciendo: así sea un ángel del cielo el que predique otro evangelio. A ese ángel Pablo ordena a la iglesia que la iglesia lo tiene que declarar maldito. Que la iglesia lo tiene que declarar maldito. Todos los falsos profetas que hoy están al frente de la palabra, porque si la usa el demonio en sí, el mismo diablo, ¿cómo no la usarán los mensajeros del diablo? Ahí están ellos. Pero sabemos que toda distorsión de la palabra de Dios hace que ese hombre que la expone como palabra de Dios sea un maldito. Sea un maldito.
Maldito todo el que añadiere, maldito todo el que quitare, maldito todo el que intente inventar un evangelio diferente al de la cruz de Jesucristo. Maldito todo el que intente inventarse una salvación por obras contraria a la salvación por gracia de Cristo. Maldito todo el que intente negar la Trinidad bendita de la Biblia. Maldito todo el que intente negar la divinidad de Cristo. Maldito, maldito. Y la iglesia no debe tener miedo en decir, son malditos con maldición. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios no salva, condena y hace que quienes pone esos mensajes sean falsos profetas y sean malditos. Le quitas o le pones algo al evangelio y ya no salva a nadie. ¿Cuántas clases de falsas doctrinas existen en el mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Son incontables. Pero la pregunta que tengo que hacerme como cristiano no es esa, sino ¿cuántas doctrinas me ha dado Dios? ¿Cuántas? La iglesia responde inmediatamente, una. Pastor, cuidado, me dice dos. Porque entonces yo lo tenía que declarar usted también falso profeta. Una sola doctrina nos ha dado. A través de los siglos, una sola doctrina. A través de los miles de años, una sola doctrina. No cambia, siempre la misma, viva y eficaz, todo suficiente e inerrante. Una doctrina, la palabra de Dios, una sola doctrina. Pero siempre los emisarios del diablo están inventando nuevas doctrinas. Cada uno sale con su disparate. Y hacen lo mismo que hizo el diablo en Génesis. Con que Dios dijo, porque es que saben, ellos y ellas saben lo que Dios dijo. Ellos saben porque tienen la Biblia. Sí, pero es que yo digo. Y ahí lanzan su novedad teológica. Que Pablo las llama como doctrinas de demonios. Y ante este crecimiento de las falsas doctrinas y todo este ataque y toda esta proliferación de apóstatas por toda parte, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 3, ¿recuerdan cómo estudiamos allí aquel maravilloso misterio del 3:16? Indiscutible grande es el misterio de la piedad. Así concluye Pablo lo que nos ha dicho en el verso 15. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios, es el santuario de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante todas estas falsas doctrinas? Creer, vivir, guardar y propagar la verdad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es creerla, es vivirla, es protegerla de toda falsedad y replicarla por toda parte, replicarla y replicarla y replicarla. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. No le ponemos, no le añadimos. Ella es todo suficiente. Ocúpate en estas cosas. La palabra ocúpate es del griego, en el griego es la palabra proseco. Y es un verbo en tiempo presente continuo que indica ser diligente con intensidad, concentrarse, poner su atención o aplicar su mente en algo. O sea, es una ocupación total lo que Pablo está demandando acá. Que ocupen la mente, que ocupen la mente. Recuerden que la batalla más grande del cristiano es ¿con qué? Con la mente, con la mente. Quien va teniendo victorias en la mente va siendo un cristiano muy victorioso, muy victorioso. Y hay que orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios y trabajar duro para que renueve nuestra mente y nosotros mantener nuestra mente en actividad espiritual. Quien va venciendo la mente, y Timoteo tenía que ocupar la mente por completo en estudiar, en creer, en vivir, en modelar y luego predicar la palabra de Dios para evitar la apostasía. No había otra, no había de otra, tal y como nos fue dada. ¿Quieres tú realmente
vivir convencido de que eres un verdadero creyente. Aplica tu mente a la palabra de Dios. Aplica tu mente a la palabra de Dios. En el caso del pastor, él no debe nunca distraerse en un sinnúmero de cosas que hay que hacer en la iglesia local. No. Dios es muy bueno y a él le da un grupo de unos hombres líderes llamados diáconos, que hagan todo lo que hay por hacer, pero que el pastor no lo puede ni lo debe hacer. Desde el comienzo de la iglesia, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, el Espíritu Santo dejó claro que había una función principal para los líderes. En los versos 3 y 4. Allí se creció la iglesia, se crecieron las viudas, los pobres, los apóstoles predicando y los apóstoles repartiendo las ayudas. Y los apóstoles reciben una queja. Y ellos entonces dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Timoteo no podía enredarse en nada, en nada. Por piadosa que sea la ayuda para los necesitados, por piadoso que sea entregar un mercado, por piadoso que sea visitar a una familia en la casa, esa no es la función principal del pastor. Esa no es la función principal del pastor. Timoteo tenía que priorizar el estudio y la enseñanza sobre cualquier otra cosa. Y hay que decirlo, ha existido, y aclaro, no en esta iglesia, la idea equivocada de que el pastor debe estar de casa en casa visitando los hogares como si fuera un supervisor de familias. Pero quienes así piensan desconocen que los hogares no son el redil que Dios le ha encomendado a los pastores para que cuiden las ovejas. Voy a repetir esto, mis hermanos. Quienes viven pensando y reclamando que vayan a la casa del pastor es porque desconocen que no son los hogares el redil que Dios le ha dado a los pastores para que pastoreen las ovejas. En su orden divino nos da un lugar, un redil, un local. Y si lo dejáramos literalmente en ovejas, un corral. Si lo dejáramos literalmente, no, un local. ¿Para qué? Para que el pastor atienda, alimente, como está ocurriendo en este momento, y supervise en las consejerías personales y familiares en el redil. En el redil. Esa parte le toca a la oveja. Acudir a su pastor. El pastor no tiene que obligar a una oveja que se deje pastorear. No, las ovejas, dentro de todas las características de lo torpe, de lo necias y todo lo que es, por algo el Señor toma ese ejemplo de un animalito. Él es obediente. Amén. La oveja obedece a la voz de su. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. No hay que estar detrás de ellas. No. La oveja conoce la voz de su pastor, ya lo ha estudiado, ya ha mirado. Uy, ¿qué hay aquí que vaya a ser un falso profeta? Revisémoslo, vamos a revisarlo. Y cuando se convence, este hombre le sirve a Dios cuidando de sus almas, la oveja mansamente sigue a ese pastor y se sujeta a él. El pastor pastorea ovejas primariamente en el redil. Cuando hay varios pastores, y hago la aclaración en una iglesia, cuando hay varios pastores y hay situaciones que lo ameriten, uno de los pastores se encarga de hacer visitas. Uno de los pastores, una madre con 2, 3 o 4 niños en la casa, una hermana en la fe, ¿cómo la vamos a poner a que se mueva para un local con toda esa cantidad de niños, verdad? No, es normal hay casos y el pastor debe hacerlo. Pero que no esperen, la iglesia no debe esperar que el pastor descuide sus deberes para dedicarse a cuidar los hogares. Nosotros creemos firmemente que todo hogar cristiano, cuando hablo hogar hablo de familia, cristiano estoy diciendo, tiene un sacerdote.
Y ese sacerdote es el responsable ante Dios de cuidar de su esposa y sus hijos, no el pastor. ¿Quién es el responsable de darle cuentas por la vida espiritual de su esposa y de sus hijos a Dios? ¿Quién? ¿El pastor o el esposo? El esposo. Él es el sacerdote de la casa. Y él tiene que estar dando la vida, lágrimas, sudor, sangre por santificar a su esposa y a sus hijos. Pongo un solo ejemplo voy a poner. Y voy a dejar descansar a las hermanas hoy. Entonces voy a ir a los hombres. Aquí una y otra vez se le dice hermano esposo, cuando nos han tocado los pasajes obviamente. Hermano esposo, ayude a su esposa en la casa. Hermano, el matrimonio es de dos. Mientras tenga tiempo, hermano, no se quede apoltronado en una silla, ni siquiera leyendo, porque aparentan algunos que son muy piadosos. Ay, amor, es que estoy leyendo la Biblia. Y la esposa, que también trabaja, atareada con absolutamente todo, la poseta de los trastes llenos, los baños sin lavar, la cama sin tender, el piso sin trapear, y él como un niño o un príncipe, háganme todo. Si el pastor lo ha enseñado y él no lo replica en su casa, ¿quién es el culpable? Algo pasa. Él es el responsable de esa pequeña iglesia. Es él el que le dará cuentas a Dios por esa pequeña iglesia, no el pastor, porque el pastor en medio de sus deficiencias le está enseñando lo que Dios nos manda. Y algunos piensan, no, es que el pastor tiene la varita mágica para solucionar todo. No, si usted es un ogro, si usted es un bebé, si usted, un bebé grande me refiero. No, si usted es hermano, el problema es suyo, arrepiéntase, hermano. Pero no diga que es que el pastor, no. Active su vida espiritual, actívela. Pero también, hermanas, por favor, un poquito para ustedes, también ustedes. Sí, esto es de parte y parte, amadas. Esto es de parte y parte. Lo que quiero decir es que la función principal del pastor es esta que ustedes están viendo hoy. Esta. Usted váyase para la casa y replique, como oveja obediente, replique. No se ponga a sacar, es que ese pastor, no, él lo dice por esto, él lo dice por lo otro, y empieza el espíritu inmundo que todavía está ahí a susurrarle, y su corazón llénese de raíces de amargura, y su vida espiritual, falta de humildad y de gratitud a Cristo. Y esto nos lleva, mis hermanos, porque nos quedaríamos en al segundo punto, que es corto, porque es el mismo mandato, solamente que intensificado, ¿sí? Entiéndase, proyecten el verso 15 de nuevo. Ocúpate en estas cosas. Miren que es lo mismo, simplemente que intensificado. Permanece en ellas. Y esta es la perseverancia del deber del pastor. La perseverancia del deber del pastor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. El verbo permanecer en el griego es epinemo, el cual indica perseverancia precisamente, o continuidad intensiva en un mismo oficio. Una perseverancia intensiva. Ya vimos que todo el ser está ocupado. Ahora Pablo le dice, sí, lo va a hacer por 1 año, lo va a hacer por 5 años, lo va a hacer por 10 años. No. Hasta que Cristo venga, o Cristo venga por mí, o mande por mí. Intensificada, una carrera, un ministerio intensificado. Muchos son los pastores que inician con mucho ímpetu. Inician un ministerio, pero empiezan a ver que las cosas no son color de rosa como él pensaba. Y de verdad que no lo son, hermanos. Uno no sabe lo que se va a encontrar, pero bendito sea el Señor que siempre nos da la gracia y todo para continuar. Pero ellos empiezan, hermanos, a ver las cosas que no son como pensaban, empiezan a ver su arduo trabajo. No, yo voy a estar en una oficina, sentado, una secretaria de tiempo completo que hasta llame a las personas nuevas, que reciba las llamadas para una, que haga todo ella. El cuerpo de diácono, yo.
pero empiezan a ver que las cosas no son como pensaban, que su trabajo es demasiado arduo. Empieza su cabeza, su mente, su corazón a llenarse, a recibir toda esa información triste de todo lo que ocurre con los hermanos que obediente al mandato buscan un consejo, buscan una guía, y él empieza a ver cómo están sufriendo esos hermanos por salir de un pecado, y él se carga inevitablemente y empieza a llorar con el que llora, empieza a sufrir con el enfermo, empiezan a ocurrir unos misterios que él jamás pensó, aunque la Biblia nos dice que eran realidad. Otros, la iglesia no tiene, o otras veces porque la iglesia entonces no alcanza el dinero que le pagan, no le alcanza, y él empieza a ver que está consumiendo lo poco que había tenido de la vida pasada, que no es como pensaba, que iba a tener una vida al menos sosegada económicamente. Otros no ven crecer la obra, las mismas 30 ovejitas, 10 chivos y 5 cabras. Y empieza todo eso a irse confabulando en su corazón, a irse cargando. Él esperaba una iglesia de 100 y no le pasa de 45. Los comentarios tristes, inmerecidos, bueno, merecidos sí, porque si aquel hombre maldijo a David, el rey del corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero empiezan a afectarlo esos comentarios de hermanos que sin conocerlo dicen, uy, cómo es de duro ese pastor, pero cuando se acercan a ese pastor dicen, uy, pero este sí es el que estaba en el púlpito, este es otro. Entonces empieza todo eso ahí se llenando en el corazón. Otros se dejan llevar, empieza la iglesia a crecer, y entonces empieza a ellos a llenarse de orgullo ministerial. Otros empiezan a amar la fama. Otros empiezan a amar el dinero. Déjenme manejar el dinero a mí. ¿Por qué lo tienen que manejar los diáconos? Yo mismo me pongo mi salario. Y esto hace que algunos caigan doctrinalmente se van, como hicieron los de Éfeso, distorsionan la doctrina para su propia vanagloria, como hicieron ellos. Otros tristemente llegan incluso a desistir del ministerio, y otros tristemente son expulsados por las iglesias debido a su codicia o que se desviaron y las iglesias. Cerca de un 20% del pastor joven que inicia no termina la carrera, y creo que es poquito el porcentaje, es bajito. Todo eso lleva al desánimo, todo eso puede llevar. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no, Timoteo, tú no. Tú tienes un terrible ejemplo. Tú no puedes siquiera mirar de soslayo ese ejemplo. Del capítulo 1, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esos eran los pastores principales de Éfeso cuando llegó Timoteo. Y Pablo mismo los excomulgó, les aplicó la disciplina eclesiástica. Y vaya que el diablo trate con ustedes a ver si se arrepienten, muchachos, pero aquí nomás en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, no los imites. Por eso él le dice aquí, ellos, miren el ejemplo de ellos, ahora tú tienes que ser un ejemplo de piedad, que las personas vean que la doctrina te ha afectado. El deseo de Pablo era que Timoteo entendiera que sin importar su juventud y las dificultades que implica un ministerio bíblico, porque mientras más bíblico sea el pastor, mis hermanos, más problemas tendrá. Mientras más bíblico sea el pastor, más problemas tendrá. Y tristemente, algunos de esos problemas no son siquiera de afuera. 2 líderes demasiado queridos de esta iglesia se han ido. ¿Por qué? Pastor, mire la novedad teológica. Y es así, pastor. No, mi amado, no es así, es así. Es así. El centro de la iglesia, el pueblo de Dios es la iglesia, y el centro de la iglesia es Cristo, mi hermano, con su novedad a otra parte. Pastor, ¿es así? No, mi hermano, es así.
la hermano o hermana que caiga en un pecado repetitivo y escandaloso, es así que lo vamos a tratar, con un proceso digno de disciplina eclesiástica, buscando su salvación. Los ataques, de una u otra manera, los hemos y los tendremos, amados hermanos, los vamos a tener. Y hasta el día de hoy Dios nos ha guardado de negociar nuestra doctrina y no la vamos a negociar. Nos sostendremos, permaneceremos hasta que el Señor venga o mande por nosotros. Y tenemos que cerrar filas en esto. En esto no es solo el pastor, en esto son los líderes y toda la iglesia. De ahí la importancia de un liderazgo unido y de una iglesia unida con su liderazgo. Y todos ellos unidos a una sola doctrina, la Biblia. Unidos a una sola doctrina, la Biblia. Timoteo tenía que perseverar para poder purificar la iglesia, la doctrina y librar la iglesia de la apostasía. Pero estos deberes apuntaban a algo más, apuntaban a algo. Y ese es nuestro tercer y último encabezado que nos da el verso. Veamos otra vez el verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea visible. Manifiesto es que sea visible a todos. La palabra aprovechamiento es del griego procope y básicamente significa progreso, avance, beneficio, madurez. O sea, la vida del cristiano nunca se estanca. Esto es lo que la aplicación directa que nos da el texto o la palabra. La vida de un cristiano nunca se estanca. Él siempre está en un continuo conocer de Dios para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Él siempre está avanzando. Pero si esto es de todo cristiano, mis hermanos, ¿cuánto más el pastor debe estarse revisando en su vida espiritual? ¿Cuánto él debe estarse evaluando cómo está su desarrollo? ¿Cómo está su crecimiento? ¿Cómo está su madurez? ¿Cómo se están haciendo manifiestas en él de una u otra manera las virtudes de Jesús? ¿Cómo está él avanzando en la vida de Jesús? La vida de Jesús está siendo impregnada en toda la iglesia. Amén. Amén, porque Efesios 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, en todos, la está perfeccionando para el día de Jesús. O sea, nosotros somos un bloque de granito y allí hay un artista dándole y dándole y dándole y dándole. Y el retrato que tiene al frente es a Jesús. Todos. Hasta que no estemos perfeccionados a la imagen de Jesús, Dios no nos va a llevar al cielo. Nuestra alma tiene que ser una en Jesús. Pero si esto es para toda la iglesia, ¿cuánto más el pastor? ¿Cuánto más el pastor debe estarse mirando a la faz de Jesucristo para saber cómo está avanzando su vida espiritual? ¿Cómo está avanzando su vida espiritual? El pastor es quien más debe leer y estudiar su Biblia. Él siempre debe estar aprendiendo de la palabra de su Señor para saber luego qué le manda decir el Señor a su iglesia. Él termina de estudiar la Biblia cuando termine su ministerio, con la muerte. ¿Cuándo termina un pastor de estudiar la Biblia? Cuando muera. Y lo que Pablo está diciendo entonces es bien importante, porque el pastor en sí, él debe saber que de su ocupación perseverante en el estudio y predicación fiel de la palabra de Dios, dependerá la edificación, dependerá la madurez espiritual de la iglesia. La iglesia debe estar viendo ese desarrollo, debe estar viendo ese perseverar del pastor, para luego la iglesia poder ser afectada, no solo con la vida del pastor, sino de manera especial con la predicación que el pastor les da, porque la iglesia debe estar viendo que esa predicación realmente está afectando la vida de su pastor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo.
Que ellos vean que lo que estás estudiando, que lo que estás predicando te está afectando primeramente a ti. Porque si no te afecta a ti, ¿cómo vas tú a querer que la iglesia sea afectada con lo que le enseñas? ¿Cómo vas a querer tú que la iglesia madure? El pastor que desea ver madurez en la congregación debe primero consagrarse él al estudio y meditación de la palabra. Solo piensen esto: quien no pasa tiempo a solas descubriendo a Jesús, quien no pasa tiempo a solas en comunión con su Jesús amado, descubriendo la hermosura de Jesús, la compasión de Jesús, la plenitud de Jesús, la divinidad de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús, quien no pasa tiempo a solas con Él, ¿cómo le va a poder decir a la iglesia: ame mi hermano a Jesús, ame a Jesús, respete a Jesús, valore a Jesús? Él es precioso, Él es divino, Él es el santo de los santos, nadie es más puro que Él. ¿Cómo lo va a poder hacer si Él no lo está viendo y disfrutando en privado? La hora que el pastor pasa aquí, las 2 horas que el pastor pasa aquí al frente de ustedes, es el resultado mínimo de 20 horas de estudio de un pasaje. Yo sé que hay hermanos muy dotados, y gloria a Dios, que dicen que 4 o 5 horas hacen un mensaje. Yo lo respeto. Porque yo entonces, ayer me dieron casi las 9 de la noche y yo todavía, Señor, es que este pasaje me aplasta a mí, este verso me aplasta a mí, porque es que yo soy el pastor. Y entonces ore, suplique, pida perdón y trabaje el texto para poderlo hacer aplicativo para toda la iglesia. Aquí en 1 hora y media ustedes están viendo el trabajo mínimo de 20 horas de su pastor, de estudio. Revise acá, revise allí, que no vaya a decir algo que no pueda demostrarse bíblicamente. Lea las Biblias, coja una Biblia, coja otra versión de la Biblia, que dice este comentario. Después que uno termina el pasaje, entonces busque que no se quede solo en un relato antiguo, sino que sea algo real, actual para el día de hoy. Sáquelo de lo exégesis a lo teológico y espiritual. El pastor debe ser un hombre consagrado a la oración, el estudio y la predicación de la palabra, no más. Si él puede hacer alguna cosita más, gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor debe fijar su mente en el estudio y enseñanza de la palabra, porque esa definitivamente y bíblicamente es la ocupación que el Señor le mandó. Y la iglesia sabia y madura debe no solo orar por sus pastores y por sus predicadores, sino propiciarles el espacio y los medios necesarios para hacerlo. En todas las áreas, la iglesia debe tener muy bien a su pastor. Pablo nos deja claro que una iglesia es grandemente bendecida cuando el pastor se dedica a lo que se tiene que dedicar: a estudiar, orar y enseñar la palabra de Dios. La iglesia es grandemente bendecida. Hermanos y futuros pastores, tu estudio no termina con la graduación de un seminario. Apenas comienza. Allá te dan algunas herramientas. El seminario te da algunas herramientas, él te equipa con algunas herramientas. Pero apenas empieza tu lucha para extraer las verdades sagradas de este libro, ponerlas en tu corazón de tal manera que te afecten y luego pasarlas a la iglesia. Así que, hermano, predicador y futuro maestro, entrégate al estudio, a la meditación. Aplica a tu vida lo que estudias, aplica a tu vida lo que aprendes, para que luego tu enseñanza a la iglesia sea grandemente bendecida por el Espíritu Santo. Hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Y que si nuestros ojos se llegan a cerrar por falta de luz, que un fiel y piadoso hermano nos lea la Biblia en nuestro lecho de muerte. Pero nunca dejemos de leer y estudiar la Biblia, mis amados. El cristiano nunca conocerá suficientemente a Dios en este mundo como para decir: ya estoy completo.
para dejar de estudiar su palabra, no. Una historia real nos dice que un creyente anciano de años, preso y a punto de morir, escribió una carta a un amigo muy especial. ¿Y saben cómo se llamaba ese amigo? Timoteo. Y el anciano a punto de morir era Pablo. Según de Timoteo 4:13, y vean lo que le pide que lleve. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. El capote era una piel muy bien organizada en aquellos tiempos, era como una especie de manta para cubrirse del frío. Y los libros, se cree que eran los escritos de los mismos estudios de Pablo. Pero vean esto, mayormente, nosotros podemos decir, mayormente Timoteo, no me dejen la Biblia, que no tengo Biblia en la cárcel. Para que las verdades nos afecten, amados, hay que fijar la mente en esas verdades. ¿Han pensado ustedes en un anciano de años en una prisión? No eran las cárceles de hoy con colchonetas, con luz, una cantidad. No, imagínense esa cárcel, unos burdos troncos de madera, un anciano enfermo, a punto de morir, y diciéndome, tengo que leer mi Biblia, que me falte todo, pero que no me falte mi Biblia. Timoteo, mayormente tráeme los pergaminos. Y nosotros hasta con 5 o 6 copias en la casa y mirándolas con desagrado quizás. Y uno le pregunta, Pablo, pero tú a esta edad sabes que te van a matar, Nerón te va a cortar la cabeza. ¿Y aún quieres seguir estudiando la palabra de Dios? Si Pablo estuviera aquí presente, él no respondería. Claro que sí, mis hermanos. ¿Saben por qué? Vean lo que yo escribí a los filipenses en el capítulo 3, versos 13 y 14. Vean lo que les escribí. Porque, mis hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo, ¿por qué quiere seguir estudiando los pergaminos? ¿Por qué quiere seguir estudiando las Sagradas Escrituras? ¿Por qué quiere seguir? Porque es que yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo, pero es que ya estás para morir. Sí, pero es que aún no me he muerto. Yo tengo que seguir descubriendo la hermosura de mi Señor, porque mientras lo leo acá me lo imagino cómo me lo voy a encontrar allá. Por eso una cosa hago, mis amados, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente, sí, es maravilloso todo lo que hemos aprendido hasta hoy de Dios, iglesia, pero hasta el día de nuestra muerte debemos seguir descubriendo de Dios. No te aferres a lo que ya conoces, no, sigue avanzando. Nunca ni por toda la eternidad alcanzaremos a descubrir la hermosura de Dios. Pero mientras tengamos su revelación especial acá, descubrámoslo de Dios. Saca tiempo para leer la Biblia, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a su encuentro con el Señor. Pero sigo a la meta, camino angosto, puerta estrecha, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cómo me convenzo cada día más que ese llamamiento es mío. Cómo me convenzo yo de que realmente llegaré y entraré a la presencia de Dios, conociendo cada día más y más las promesas de Dios. No hay de otra, no hay. Porque hay tantos cristianos que tanto miedo a la muerte, porque no han descubierto las promesas, los tesoros de Dios en Cristo. Inevitablemente el cristiano tendrá un buen final, llegará a la presencia de Jesús. Llegará, hermanos. Seamos humildes como el gran apóstol Pablo y continuemos aprendiendo, continuemos leyendo la Biblia. La iglesia sea humilde, los pastores enseñando, los predicadores enseñando, y la iglesia humilde, no cansándose nunca de estudiar. Ay, pastor, ya llevas más de 3 meses hablando del capítulo 4. Por la misericordia de Dios terminaré el próximo domingo o dentro de 15 días. Me queda el verso 16 todavía, uno más. Ni yo me he cansado ni ustedes de escucharlo. Amén. Amén, hermano, es la palabra viva y eficaz de Dios.
La iglesia con humildad lo sigue escuchando. No se cansa de escuchar. Sino que vean, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y toda malicia, recibid con humildad, con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Que es poderosa para salvar vuestras almas. Hermanos predicadores e iglesia en general, lo que necesitamos como iglesia para nuestra santificación y confirmar nuestra salvación es simplemente la Biblia. Es la Biblia. La Biblia es la vida de la iglesia, mis hermanos. Si los maestros estudiamos fielmente y predicamos fielmente y la iglesia con humildad la recibe fielmente, entonces Pablo dice, todos seremos edificados. Todos seremos edificados, dice Pablo a Timoteo. El propósito de la predicación fiel es la madurez de todos los creyentes. Todo creyente debe leer su Biblia, tomen esto muy en serio. Todo creyente debe leer su Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. ¿Amén? Sí, creyentes con 15 y 20 años y nunca han leído la Biblia en orden una sola vez. No, entonces ¿cómo se está nutriendo? Así que mi amado, escúchame esto. Si te quedan 20, 30, 40 o 50 años de vida, esas son las veces que debes leer tu Biblia. No es la leí, pastor, yo la leí hace 3 años de tapa a tapa. Debes 2 años. 20, 30 años que te queden una vez por año, 20, 30 veces que leerás la Biblia. Y cuando estés muriendo dirás como un sabio, predicador, pastor y escritor de teología, que cuando estaba muriendo, él con sus consiervos pastores al lado, su oración fue, demos gracias a Dios que al menos me permitió conocer la tapa de su libro. Pudo haberla leído 100 o más veces de tapa a tapa. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres estar seguro de tu salvación? Lee la Biblia mínimo una vez por año hasta que te mueras cada año una vez. Amada iglesia, la vida cristiana no es solo ocuparse en leer y escuchar la palabra de Dios por un tiempo. Eso hacen ¿quiénes? Los apóstatas. La vida cristiana consiste en permanecer ocupados estudiando la Biblia y conociendo más y más y más de la hermosura, el poder, la divinidad de nuestro Creador y Salvador Jesucristo hasta el fin. El Señor no prometió salvar a los que empiezan y abandonan. No, Él prometió en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia hasta el fin es la prueba de que tú no eres un apóstata. La vida cristiana no es cómo se empieza, es cómo se permanece y cómo se termina. Esa es la vida cristiana. Por eso el ejemplo perfecto de comenzar, permanecer y terminar es ¿quién? Es Jesús, es Jesucristo. A pesar de la humillación, a pesar de las aflicciones, las adversidades, el sufrimiento, las tentaciones del diablo, su agonía camino a la cruz en Getsemaní, los mismos tormentos de la cruz, Jesucristo nunca desistió. Nunca desistió. Él afirmó su rostro como muralla de porcelana, fijó su mente en la cruz, porque pensaba en ti y pensaba en mí. Él pensaba que si no lo hacía, no podría ningún ser humano salvarse. Él inició, él permaneció y perseveró hasta el fin. Hasta el fin. Por eso 1 Pedro 2:21 nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y termino con esta promesa para la iglesia. Está en el Salmo 121, todo el Salmo 121, pero de manera especial los versos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Entendimiento espiritual. El propósito principal de Dios no es nuestro bienestar, sino nuestra santificación. No es nuestra comodidad en el mundo, es nuestra salvación. 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
conforme al texto, que lo que hemos venido estudiando, un cristiano jamás podrá apostatar de su fe. Un verdadero cristiano jamás apostatará porque Dios lo está preservando para que él persevere hasta el final. La perseverancia de los santos tiene como base, como fundamento, o como móvil o como motor, la preservación que Dios hace de los suyos. Así que demos gloria y honra a Dios porque nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. A los amigos, a ustedes también Dios los llama a ocuparse en las cosas espirituales. Sí, amigo, usted debe ser un ser espiritual antes que humano. Usted debe ser espiritual. La humanidad se le va a acabar en el momento de su muerte. Y si usted no viene a Cristo, si usted no cree la Biblia, si usted no cree el Evangelio, si no cree en Cristo, amigo, usted morirá y será condenado de inmediato. Usted será echado al lago de fuego. Pero amigo, no tiene por qué pasar así. Cristo lo llama a que se arrepienta. Él no lo despreciará si usted viene a Él arrepentido. Venga a Cristo creyendo que Él murió por usted. Entréguese arrepentido de sus pecados y el Espíritu Santo hará la forma y lo guiará por las sendas de justicia y de verdad. Amigo, si usted va al infierno es porque usted quiere. Cristo murió para salvar pecadores y usted es uno de ellos. Venga a Cristo y sea salvo. Inclinen su rostro en una breve oración. Amado Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Gracias por el Evangelio, gracias por tener tanta piedad, bondad y amor para con todos nosotros. Gracias por darnos la dicha, oh Señor, de saber que estás obrando tu salvación en medio de esta iglesia, que nos estás edificando y preparando cada día más, miércoles, domingo, para la entrada victoriosa que Cristo ganó para nosotros a la ciudad celestial. Gracias, Padre, gracias por saber que Tú nos estás preservando para que ninguno de los tuyos apostate. Oh Señor, ellos pueden ser heridos, ellos pueden ser incluso abatidos por algún tiempo, pero volverán al camino porque tu Espíritu Santo los volverá a traer para restauración. Bendice, Señor, a tu iglesia, santifícala, purifícala y conságrala cada vez más y más a Cristo Jesús. A ti pues la gloria, la honra y la alabanza por los méritos y el nombre de Jesucristo. Amén.